Soy escritora, o eso creo. También soy periodista, colaboro con distintos medios nacionales de cultura, sociedad, actualidad y Plumilla, que es el nombre con el que me autodenomino cuando trabajo para publicidad, que es la forma de subsistencia. Mi última obra publicada es Hijas de Algo, una colección de relatos editada en Festiu, que es un conjunto de historias que no tienen nada aparentemente de conexión entre sí. Salvo una cosa, que todos los personajes son hijos e hijas de una mujer, que es una verdad universal. También son personajes que nacen del abismo que hay entre la ciudad y lo rural, entre una vida, no sé, de clase media y de clase baja, o entre el asfalto y cuando el asfalto se agrieta ahí empieza el barro. Empecé a escribir por el aburrimiento de la pandemia. Bueno, escribía de antes, pero al estar encerrados, lo único que me quedaba era mirar por la ventana. Y de las pocas personas que veía en la calle, que solían ser o bien personas saltándose de alguna forma el confinamiento, personas que eran trabajadores esenciales o personas sin techo, de ahí empecé a hilar historias. Ese ejercicio que estuve haciendo bastante me sirvió para crear un hábito y luego empezar a escribir pues, el libro de relatos una novela que también saldrá en el 2022 y un par de cositas más. Me inspira robar historias, sobre todo. Ir a un bar, escuchar una conversación y tomar notas o incluso meter la grabadora, historias que me cuenta gente. De hecho, tengo una libretita que es cosas que me cuenta la gente y yo les robo. Y a partir de ahí armo un puzzle, un Frankenstein. Esto es, bueno, es la inspiración y es mi método de trabajo. Primero recabar toda esa información, todas esas pequeñas historias y luego dejar que se desarrollen entre sí. También como esto parte del recuerdo de lo que me han contado, ahí ya empieza la imaginación y tengo que inventarme qué le pasa a tal persona, cómo se desarrolla o cómo llegó a ese punto. Entonces, como recordar es transversar la realidad, pues podría decir que ese es mi método. Y un libro que me hubiera gustado escribir, de los últimos que he leído, es El verano que me detuvo los ojos verdes, porque consigue aunar una forma fragmentaria de escritura que me parece que va muy acorde a los tiempos, pues estamos acostumbrados a consumir información muy rápida, que haya un sobreestímulo constante, pero al mismo tiempo sabe detenerse para hacer descripciones preciosas, un punto de costumbrismo que me encanta y no sé, y la historia en sí es realmente, no sé, están los estilos cuando lees un libro o están las historias y este consigue combinar tanto las formas como lo que cuenta. Y un pedazo de mi libro. Este es el libro que abre la colección, que es Río Madera, y empieza así. Antonio de Chiclana. He cogido la costumbre de empezar los relatos escribiendo a una persona que es personaje. No sé si es vicio o es virtud, pero os juro que en esta ocasión está justificado, y que Antonio de Chiclana merece unos párrafos que dejen por escrito su vida. Va por ti, aprendiz de todo, maestro de absolutamente nada. Antonio debería dejar huella como el agua sobre las piedras calizas, sedimento fósil que sin prisas pule una roca blanca abrigada por el verdín y los renacuajos. Un pastor tullido que es la cartografía andante de una sierra sin cobertura ni documentales firmados en esta década. Debe de haber 10 como él por cada comarca de la España sueltecita, esa en la que no hay problemas para aparcar ni turno en los restaurantes. Será una decena de cicerones de ganado por región, pero ha sido a él a quien he conocido a través del café con orujo que no me podía beber, de lo que bramaba. 1, 2, 3 y 4 jabalíes secados no nos miran con sus ojos de canicas y sus colmillos de PVC. Las cerdas de ellos son como el pelo que a Antonio le brota de los dedos de las manos. En la derecha, 4 dedos. De la ausencia del quinto no hay información. En la izquierda, los 5, pero a mitad. Las falanges superiores de la izquierda se le perdieron dentro de la tripa de una turbina en una factoría de mucha miel, Alicante. 3 meses aflojando tornillos y un día, sin nada más especial que una décima de segundo de despiste, Antonio se arrancó casi todos los huesos, la piel, la carne y las venas que hay por encima de los metacarpianos.